Y la compañía que hace subir la temperatura del dial está acá. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Este invierno 2016, calentate con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está Patricia? Bien, buenas tardes Francisco, buenas tardes a todos. Mariana, que no sé si nos estará escuchando allá por las playas del Caribe. Recién me recibió un WhatsApp, así que si está online, debería también estar online para la radio. Acompañarnos, dijo que iba a intentar, así que vamos a ver si tenemos novedades del otro lado del Ecuador. Si da señales de vida antes de las 6:10, le damos algún tipo de tiempo en la segunda mitad, si no, hacemos el programa solos. Sí, que siga sacrificándose en la piscina, como la he visto en algunas fotos. Exactamente. Yo por suerte no vi las fotos, sino directamente no le mandaba ningún saludo. No, sí, hiciste bien porque eran muy lindas, estaba muy, muy estresada realmente. Bueno, para que vea que nosotros también nos divertimos, hoy vamos a hablar de innovación. Qué palabra fácil y qué difícil, ¿no? Tal vez. Sí, yo creo que es igual que la palabra tendencias, o el otro día escuchaba también que decían pensar outside the box, salir de la zona de confort, y se han convertido un poco en clichés, fáciles de decir y más complicados para poner en práctica. Sí, a todos nos gusta decir que somos innovadores y luego nos cuesta llevar eso a la práctica, ¿no es cierto? Sí. Bueno, un poco le contamos a los oyentes cómo vamos a plantear el programa el día de hoy. Vamos a, por un lado, empezar hablando de la innovación que viene del entorno. Al final, la innovación no es solamente una característica o una tarea del individuo o del empresario, sino que muchas veces los cambios o las innovaciones, valga la redundancia, se producen en el afuera y tenemos que ver, bueno, cómo reaccionamos ante ese input, ¿no es cierto? Pero bueno, para empezar, como nos enseñaban en la facultad de lo general a lo particular, podemos empezar a tirar algunos conceptos o algunas innovaciones disruptivas que han llegado a la industria, en particular obviamente del turismo y la hotelería, y bueno, y ver cómo eso fue modificando el mapa y la manera de hacer negocios. Sí, mira, yo cuando estabas hablando me acuerdo que hace muchos años, cuando estaba en la universidad justamente, y ahí me retrotraje, una profesora nos dio la quinta disciplina en la práctica de Peter Senge, que nunca terminé de leer, debo reconocer, ¿no? Bueno, yo no empecé, así no te preocupes. Nobleza obliga. Pero sí leí las primeras páginas y alguna que otra ahí matizada por el medio. Y entre las primeras prácticas, y me requedó y me acuerdo muchísimo, él decía que para que se diera la innovación en el contexto, se tenían que dar como una serie de factores o inventos aislados que por ella existían de manera aislada o habían sucedido en el tiempo, en una línea de tiempo con disparidad, pero que llegaba un momento en donde venía la última innovación, por ejemplo, todo cuajaba y ahí aparecía esta innovación disruptiva que realmente hacía un cambio, y él lo hacía en referencia a la aparición del avión a motor comercial, que obviamente eso es más para especialistas, dependía de 5 factores, que era la turbina y otras cuestiones más. Y siempre me quedó eso, ¿no? Que en realidad las innovaciones disruptivas tienen un precedente que son como pequeños cambios previos, pero que todavía no están dadas las condiciones del todo. Uh-huh. Bueno, ahí de forma indirecta trajiste ya a la mesa el primer driver, yo creo que de la industria del turismo y la hotelería moderna, que tiene que ver con el transporte aerocomercial, ¿no es cierto? No solo por la capacidad de transportar una gran cantidad de gente de una manera, vamos a decir, relativamente económica y desde luego muy, muy veloz, que ha abierto mercados impensados. Así que per se es un factor innovador y lo sigue siendo, ¿no es cierto? Y también como gran punta de lanza para el desarrollo de herramientas también innovadoras para el resto de la industria, ¿no es cierto? Totalmente.
Desde por supuesto los sistemas de reserva que fueron pioneros en tiempo real, todo lo que es el GDS, etcétera, todas las técnicas de revenue management, el mantenimiento de la cadena de frío para transportar y dar de comer a gente muy diversa a más de 10.000 metros de altura y con todo tipo de temperaturas, sabores y por supuesto condiciones de higiene. Y de seguridad, porque también creo que de todos los sectores turísticos y correlacionados con los viajes, el transporte aéreo comercial tiene un factor de seguridad que es impresionante y que yo creo que obviamente por una cuestión básica, ¿no? Pero amerita hacer un intento de copia y en ese sentido, sí, o de imitación con respecto a todos los otros sectores. En cuanto a la prevención y a la previsión de todos los posibles factores y toda la logística relacionada. Sí, me tocó conocer cuando vivía en España a un diseñador de la marca Airbus de aviones y bueno, yo un poco le preguntaba cómo él llevaba el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque al final a esa altura un error es fatal, digamos, Mm, ahí no hay red. Y bueno, y él me decía que el único secreto de fondo, ¿no? Más allá de todas las herramientas de diseño, de cálculo y de prevención, el gran, digamos, el gran layer de seguridad que hay por debajo tiene que ver con la redundancia, ¿no es cierto? sí. Así como en un edificio de propiedad horizontal, en el parecido al que vivimos todos nosotros, tenemos dos bombas elevadoras de agua para que si se rompe una, el edificio no se quede sin agua. Bueno, los aviones tienen de cada circuito cuatro Mm, y tienen todos los sistemas para que en tiempo real, ante cualquier falla, entra el segundo, falla el segundo, entra el tercero, exacto. falla el tercero, entra el cuarto, cosa que probabilísticamente no ha ocurrido nunca. Y y desde luego ese avión no vuelve a volar hasta no estén sus cuatro sistemas en orden, ¿no es cierto? Así que en ese sentido claramente es una Mm, industria que ha sabido asegurarse y dejar cada vez más en manos de el ser humano el mínimo margen de error y por eso también todos sus mm. temas de capacitación y Sí, controles. y hablando del tema esto de la prevención y de la redundancia, que no es exactamente el tema, me voy a desviar, pero está ahí Pero volver rápido, relacionado, ¿eh? vuelvo rápido. Justo el otro día estaba leyendo que, vos fíjate que por ahí nosotros, pensando siempre en la innovación, dejamos de lado otros factores como son, en este caso, la seguridad, que es fundamental. Y en la industria del transporte en general, no solamente en la aviación, y también en la petrolera y en la de las industrias extractivas, está comprobado que la mayoría de los accidentes se dan justamente por la falta de implementación de sistemas de prevención de riesgo en función de querer ahorrar costos o de querer ahorrar inversiones o para acelerar o obtener rentabilidad más rápida. Y creo que obviamente nosotros en el sector turístico que trabajamos con personas y que es muy difícil después de también de recuperar eh, el posicionamiento o la credibilidad de las marcas que han demostrado una falla en ese sentido es algo a tener en cuenta. Sí, sin lugar a dudas. Así que bueno, claramente tenemos ahí un primer factor de innovación y transformador de la industria. Hoy, antes de venir al programa, tuve una entrevista con una persona que está desarrollando un negocio hotelero en el interior del país, en una localidad remota, digamos, ¿no? Sin demasiada accesibilidad. Y bueno, él me contó que hace 20 años no existía ningún tipo de oferta en ese lugar, en la provincia de Jujuy, y que hoy en día hay más de 200 puntos, vamos a decir, de alojamiento, ¿no? Mm, Algunas de una habitación, dos habitaciones, hasta 20, 25, son básicamente estancias y ese tipo de producto, digamos, más bien rural. Este, y él atribuía principalmente este florecimiento de esta industria a digamos, el cambio drástico en la paridad peso-dólar que ocurrió en el año 2002, ¿no es cierto? mm, Que sin lugar a dudas, siempre cuando el destino se pone barato para el extranjero y el exterior se pone caro para los locales,
desde luego que todo el turismo local tiene un plus, digamos, o un reverdecer. Y, y yo le preguntaba que si él no había ponderado que también Internet había jugado un factor importantísimo, Mm. ¿no? Pues devaluaciones en Argentina, desafortunadamente hemos tenido muchas, y sin embargo, yo creo que la combinación, desde luego, de un efecto macroeconómico con la accesibilidad del conocimiento a un destino que por ahí en épocas anteriores quedaba oculto Sí. a la vista del potencial cliente, ¿no es cierto? ¿Y qué te contestó? Que Ahora. sí, que no lo había Ah. reflexionado, pero que le parecía muy buena, Eh, digamos, un buen approach también. Y desde luego, quizás los que hemos vivido la transición del mundo, vamos a decir, analógico al digital, del mm, mundo del teléfono al mundo de la informática, eh, como todo cambio que se da de forma orgánica, lo hemos mm, vivido de forma natural, ¿no es cierto? Pero es realmente brutal el cambio sí. que ha producido esto en la identificación del Mm. destino y en todos los modos de Mm. interacción entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Y ahí, quedándonos en Jujuy, yo creo que también junto con Internet que se dieron otra de esta serie de variables o factores. En ese momento fue, no recuerdo exactamente el año, pero fue en los primeros años del 2000, fue declarada Sí, la quebrada patrimonio natural, paisaje cultural de la humanidad, es decir, la combinación exactamente. de naturaleza y cultura. Y eso le dio un gran impulso, una gran visibilidad y además, Él incluía ese concepto también, ¿eh? también lo, Sí, sí. lo tenía. Y muchos de los, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí en el 2007, 2008 y volver varias veces. La verdad que soy una enamorada de esa zona de Jujuy. Y muchas de las inversiones que comenzaron a Mm, hacerse en ese momento turísticas, de hotelerías y de emprendimientos eran de gente de la región. exacto. No necesariamente estoy hablando de la quebrada, había de la quebrada y de la zona de Jujuy, de Salta, de todo el área, y supieron interpretar muy bien en función de las raíces o de la conexión que tenían. El diseño y el tipo de servicio de la oferta turística local y creo que eso también fue muy innovador en el sentido de que tal vez en Argentina hasta ese momento, exceptuando lugares muy, muy aislados, no había una oferta tan marcada, tan relevante en cuanto a sabor local. Mm. Sí, sí, bueno, eso de alguna manera estamos intuyendo la segunda parte del programa, ¿no? Que es ver después cómo ante un factor exógeno, cómo reaccionamos internamente, bueno, y qué le proponemos a A ese la- impulso, digamos. Así que bueno, ya tenemos entonces el transporte aerocomercial, tenemos internet. ¿Qué sí. otra innovación tenemos en el entorno? Em, yo creo que a través de la Internet se están incorporando nuevos modelos de negocios. Y ese formato de pensar diferente, de estructurar las relaciones de oferta, demanda y de servicios, realmente está produciendo algo bastante disruptivo. em, que está afectando, digamos, la forma general de cómo se estructura la sociedad. Yo creo que ese, para mí, es algo que está pisando fuerte en los últimos años, que todavía nos estamos acomodando, y bueno, hay que ver cómo empieza a reaccionar después los individuos, ¿no? En lo que es la masa crítica. Sí, después a mí otro tema que me interesa muchísimo, que desde luego no lo hablo como experto, pero sí como testigo, si se quiere, privilegiado de un fenómeno, que tiene que ver con este cambio, yo creo que es, no sé si es sociológico, sociodemocrático, demográfico, que tiene que ver con este cambio de una propensión al ahorro, de por ahí de generaciones las anteriores a la nuestra y hasta cierto punto la nuestra también, y generaciones más jóvenes que en realidad tienen una propensión más hacia el gasto y el disfrute, ¿no es cierto? Mm, Que, que desde luego para la industria del turismo resulta muy atractivo esa mm, novedad, ¿no es cierto? Que pasar de una sociedad mundial que difería el disfrute actual en pos de un mejor futuro o en pos de una herencia o en pos de una trascendencia de la generación que venía después y generaciones más jóvenes que por ahí dejan de lado esa búsqueda del futuro, de una seguridad el día de mañana
y asignan parte de sus recursos a un disfrute hoy, ¿no? A esta compra de experiencias que desde luego a los que estamos ahí acaballados entre el mandato de nuestros abuelos de De acá y nene, allá. primero la casa y después lo demás, y nuestros hijos, incluso los jóvenes que nos vienen sucediendo, donde en realidad la vida es inmediata. Y bueno, eso de vuelta es un dato que nos puede resultar más amable, menos amable, más chocante o no, según cuáles sean nuestras convicciones Sí. culturales, pero desde luego que hoy hay un consumidor que está pensando en un disfrute más inmediato, Ujú. y eso repercute desde los destinos a visitar, ¿no es cierto? Yo siempre le digo en broma a mis amigos que me faltan 200 viajes a París antes de ir a Tailandia, ¿no es cierto? Bueno, mira, te hago paréntesis porque Sí. todo lo que estás diciendo te cuento. La primera parte de esta aproximación que vos no sabías era sociológica, sociodemográfica, está estudiada por los sociólogos y de hecho hay uno muy conocido que seguro lo conoces, Zygmunt Bauman, que él Voy a hacer así, total, nadie lo va a verificar. no, es uno de los sociólogos más populares que escribió un libro que se llama La globalización, consecuencias humanas, y justamente es de los más populares porque es un sociólogo que escribe para el gran público, es decir, para Perfecto. vos, para mí, no Bien, para la élite sociológica, bien, que después hay que hacer un posgrado para leerlo. No. impecable. Y justamente lo que él planteaba es que las sociedades anteriores eran sociedades basadas en la seguridad, donde la Mm, felicidad estaba supeditada al futuro. mm, ¿No? Digamos, era la garantía de un futuro y ahí radicaba la seguridad. Y las sociedades actuales mm, son justamente sociedades de consumo, así es como se llaman ahora, donde esta particionalidad o esta individualidad de los momentos o de los instantes separados del presente y del pasado, él lo llama puntillismo. mm, Y que hace justamente, entre otras cosas, que la experiencia, la sensación, el momento de hoy cobre relevancia y que los viajes se hayan transformado en la nueva forma de consumo. Y de hecho Harvard hizo un estudio donde está demostrando que se está pasando de consumir de lo que es la posesión y la obtención por un montón de factores también, por una cuestión de costos de riquezas, pero que tiene que ver con esta forma de cómo la sociedad encara las cosas, a las experiencias o al ser a través de lo que uno hace y siente. Pero, y este aquí, otro dato, porque esta parte me encanta, así que yo trabajo con tendencia así. Me despido de la audiencia porque creo que ya no voy a volver a hablar en el día de hoy, así que No, ha vos sido me un pides, placer. yo te tiro los datos para que veas que está ahí, que hay gente que estudió. Yo repito datos nada más, no, Impecable. no me apropio de nada. Que en Latinoamérica venimos aproximadamente con unos 25, 20 años de atraso. Y las compañías de autos, creo que yo te lo he comentado en algún otro momento, están perdiendo ventas en el hemisferio norte porque justamente esta tendencia o esta característica de la sociedad de consumo está más marcada y Latinoamérica todavía por sociedades subdesarrolladas, economías todavía con grandes diferencias a nivel de acceso a la riqueza, todavía tenemos en este porcentaje que estamos yendo entre los 15, 20 años y los 45, 50, buscando la posesión de cosas como una manifestación de estatus. Cuando en el avance de esta sociedad de consumo ya los viajes, y lo estamos viendo, es cada vez más fuerte. Así que nosotros todavía podés quedarte con la casa y el auto unos años más. Sí, y más la casa que el auto, realmente yo soy un fanático de la movilidad en transporte público y creo que al final el automóvil uno debería ir a un modelo más de alquiler según necesidad, ¿no es cierto? A veces un alquiler de auto con un conductor, vía taxi, vía Uber o vía incluso un colectivo, lo que haga falta. Y si en un fin de semana tenés que viajar con tus chicos, alquilar para ese fin de semana un auto, hasta incluso con 3 filas de asientos, si lo necesitas para llevar a tus chicos, sus amigos o toda la carga, ¿no? Pero fíjense algo que por ahí podríamos identificar como una innovación de la macroeconomía, hasta incluso una innovación de la política, ¿no es cierto? Reconocer en la ciudadanía este cambio de paradigma, cómo puede después repercutir en la industria y en el mercado, ¿no es cierto? A mí hay un dato que rápidamente se me viene a la cabeza, un indicador de desempeño,
que tiene que ver con las estancias medias, ¿no es cierto? También todos tenemos en el recuerdo de chicos, ¿no? El típico domingo de invierno, que el familiar que había podido ir a Europa volvía ahí con sus 150 diapositivas y ponía ahí el Cierto, Kodak Carrusel y todo y cierto. contando la foto con el teléfono inglés y la foto con la Tour Eiffel y la foto con la Plaza de Mm, Mayor en España, etcétera, y todos sí, ahí añorando el día que nos tocara el viaje de 45 días a Europa y, y hoy realmente la gente por ahí prioriza, como decías vos, ¿no? Un destino. Dice, "Bueno, yo voy a ir una semana a París, lo voy a conocer muy bien y ya volveré a Londres o ya sí, volveré a Madrid o ya volveré mm, a Beijing o a donde me guste ir, digamos, ¿no es cierto? sí. Creo que ya la duración de la estadía genera un cambio de paradigma enorme en todo el negocio. Hay un montón ahí de, de- de industrias intermedias que se tuvieron que reconvertir o desaparecieron y otras que se Mm. han creado, ¿no es cierto? Es que yo creo que esto que vos comentabas y que hace referencia a los sociólogos del cambio en la estructura y de la sociedad de consumo, paralelamente a a otros cambios más generales, como el cambio climático, la tecnología, otros conceptos de ciudadanía o Mm, de calidad de vida mucho más mm, articulados, está haciendo que las personas también, y por eso puedan decidir, me voy una semana a París y conocerla en profundidad, eh, realmente quieran ser al ser protagonistas de la experiencia, quieran conocer y vivir con el local. Y entonces tiene sentido estos modelos nuevos de negocios en donde se alquilan las casas, se hace couchsurfing o el Airbnb, se hace un intercambio. Y me parece sumamente interesante y valioso siempre hacer esta reiteración, ¿no? Del contexto y lo interno en cuanto a innovación, porque tendemos a ver las cosas como, bueno, no, yo innovo, soy innovador, no, pero en realidad es todo un contexto el que te lleva, ¿no? Sí, y después ahí, ya un poco anticipando la segunda parte también de la conversación, ante estas tres líneas de innovación que podríamos tener que ver con el transporte, las comunicaciones, con todo lo que tiene que ver y casi la demografía o la sociología, bueno, o la combinación de ambas. Bueno, cómo uno reacciona, no solo como individuo, sino también como experto, como persona a cargo de un modelo de negocio, Mm, ante estos cambios, ¿no es cierto? Que siempre vemos ahí mm. las típicas reacciones, ¿no? La del Sí, rechazo, esto es el primer jinete del apocalipsis que se está sí. personificando en un taxi de Uber o en un Airbnb Mm. o en una transacción online. Yo te voy a agregar ahí, Mm, de las tres que vos sí, dijiste, la sustentabilidad. En sí, el sentido amplio de la sustentabilidad, no solamente medioambiental, sino de gobernabilidad, sí. de accesibilidad, digamos que cruza con las Pero otras eso lo ves tres. como una necesidad o como una innovación. En realidad es una necesidad Mm, que está promoviendo la innovación. De hecho, perfecto. las innovaciones relacionadas con avances o nuevas manifestaciones promovidas por la sustentabilidad son mucho más numerosas que las que están encabezadas desde otro lugar. Ujú. Y entonces también es otro planteamiento interesante por ahí para futuro, algún especialista, Sí, sin dudas. de traer esto de cómo la sustentabilidad o el concepto de decir, bueno, está cambiando, o sea, así como está la sociedad de consumo, también hay otra problemática que tiene que ver en algunos lados con el avance y la calidad de vida y por eso digo más allá de la sustentabilidad a nivel medioambiental, ¿no? Ujú. Que hace también a las ciudades inteligentes y que obviamente traspasa esto que vos estás diciendo. Absolutamente. Así que bueno, un poco caricaturizábamos estas reacciones alarmistas ante la innovación que viene, sobre todo la que viene de fuera. A todos nos encanta innovar nosotros, pero que si el cambio nos viene de fuera, levantamos algunas barreras, ¿no es cierto? Después tenemos el otro extremo, que son los tipos que se tiran de cabeza al precipicio porque todo les parece espectacular y evidentemente el camino de la innovación está muy lejos de ser un camino lineal, suele ser un camino más bien Mm, parabólico y de idas y vueltas. Y bueno, después un poco este camino del medio donde de alguna manera las personas o las empresas van intentando mm, absorber
aquellas novedades que de alguna manera facilitan su negocio y son más cautos con aquellas otras que por alguna razón le hacen un poco de ruido, ¿no es cierto? Sí, y ya dejando el pase para la segunda mitad, yo te diría que ahí entra el pensamiento prospectivo, que es esto de imaginarse escenarios futuros y ver qué es lo que pasa en el entorno para ver, bueno, hasta dónde, cómo y uno puede ser innovador o sumarse a la innovación o no ser pasado por arriba y borrado del mapa por la Sí, misma. ahí te tiro un cuarto jinete del apocalipsis, así ya somos absolutamente literales, que tiene que ver con la inteligencia artificial. He tenido contactos estos últimos días con gente que ya está desarrollando plataformas en base a conocimiento artificial y aprendizaje artificial alucinante. Creo que esa va a ser la próxima revolución que venga específicamente de lo tecnológico tal como lo entendemos y el potencial para el negocio es brutal y evidentemente los cambios que va a traer aparejado pueden ser sumamente interesantes. Tengo una innovación con eso para contarte, pero después de la tanda. Dale, porque eso ya es cómo reaccionan las personas y las empresas. Exacto.